Hemos hablado en este programa de, no me voy a ir hasta el 92.000 años antes de nuestra era, sino el Paleolítico Superior, del 40.000 al 10.000. 45 a 10.000. Ok, 45 a 10.000 años antes de nuestra era. Exacto. Aquí los hombres creían en los animales, la deidificación de los animales, y las Venus paleolíticas. Empiezan estas ideas sobre la mujer, que son figurillas sin cabeza y con pues las propiedades reproductivas del cuerpo humano muy voluminosas y demás. Bueno, de ahí viene del 10.000 al 8.000, es la era del Mesolítico, donde hay cambios ambientales muy fuertes. Es el fin de la última glaciación polar, y estos cambios tienen una influencia directa en el desarrollo de las culturas. Ya del 9.000-8.000 para acá vienen a gestarse ya las culturas de Neolítico. Neolítico ya del 8.000 para acá, y bueno, 9.000, es que ahí es donde... Sí, lo que pasa, no son las mismas fechas para diferentes partes del mundo. Eso es lo que me atora ahí. Bien, la síntesis que has hecho, la síntesis que hizo Martín es plenamente correcta, pero quiero especificar más la ubicación cronológica de acontecimientos, para que nos ubiquemos en tiempo y espacio, y luego para que pasemos a lo que pasó en términos de evolución cultural, por lo tanto también evolución religiosa. Ahí yo pediría, que ya que lo vas a hacer, sí, para acabar de ubicar bien en la mente, sí, el origen del Homo sapiens sapiens es África, y de África camina hacia el próximo oriente asiático. ¿Quieres que retorne a estos tiempos? No quiero que retornes tan rápido, porque se nos va el tiempo y me interesa mucho lo que vas a decir hoy. Solamente, perdón, una ubicada. De África se va al próximo oriente asiático, y cuando está en África, ¿es Paleolítico Superior o ya hay neolitización en África? No, ahora sí te hiciste bolas. Por eso es que te digo, porque ahí estoy confundido. Ahora sí, nuestro querido amigo Martín se hizo bolas. Pero nada nuevo, no te preocupes. De alguna manera todo el mundo se hace bolas. Nos dijo el presidente Salinas, no se hagan bolas. El bueno es Colosio y luego le mataron. Así que, miren, en los momentos de la aparición de Homo sapiens sapiens en África, los momentos iniciales de la historia de nuestra especie biológica. Repito que nuestra especie biológica es Homo sapiens. Nosotros somos una subespecie, Homo sapiens sapiens. Todos compañeros, bueno, todos nosotros, todos los humanos de hoy, somos una subespecie, la subespecie sapiens, de la especie sapiens del género Homo, o sea, género humano. Y la patria de origen de nosotros, de Homo sapiens sapiens, es África. En un lapso entre, bueno, por decir algo, allá por 150.000 años antes de nuestra era, es cuando concluye el proceso de antropogénesis con la aparición de Homo sapiens sapiens en África, y a partir aprox 100.000 años antes de nuestra era, empieza la expansión de Homo sapiens sapiens a otras partes del planeta. Retomando lo que digo yo con tu pregunta, cuando se da el proceso de expansión del hombre moderno, Homo sapiens sapiens quiere decir nosotros, el hombre moderno, cuando se da este proceso de la expansión a lo largo y a lo ancho del mundo, este periodo, en términos de la periodización arqueológica de la prehistoria, se llama Paleolítico Medio. Es decir, los orígenes más antiguos de los homínidos
que son cosas no de miles, sino de millones de años, cuando se está hablando de los Australopithecus, estamos hablando de un periodo que se llama Paleolítico Inferior Antiguo. Cuando se da Homo habilis, es Paleolítico Inferior de su primera fase. Cuando se da Homo erectus, que sale de África y se expande por Asia y Europa, es el Paleolítico Inferior en su segunda fase. Luego, cuando se da el hombre neandertal en Europa y Homo sapiens sapiens en África, es el Paleolítico Medio. Y todas estas cuestiones de la religión ya es plenamente Paleolítico Superior. Es decir, recuerdo un dato que hemos visto y subrayado varias veces: la religión más antigua, la forma estructurada de un tipo de creencias sobre el más allá, lo que podemos llamar la primera religión conformada por un grupo definido de creencias, data precisamente del Paleolítico Superior. Paleolítico Superior quiere decir un lapso de tiempo que va de 45.000 años a 10.000 años antes del presente. El Paleolítico Superior lo tenemos por las mismas fechas, tanto en Europa, en Asia, como en África. Pero luego, cuando termina el Paleolítico Superior, o más bien, cuando se da un cambio climático global, y este cambio climático global es la causa del fin del Paleolítico Superior, y este cambio climático global empieza a darse unos 10.000 antes de nuestra era, o sea, hace 12.000 años. Hace 12.000 años termina la última glaciación, la que en Europa se llama Würm y la que en América se llama Wisconsin. Es decir, hace 12.000 años, es decir, 10.000 años antes de nuestra era, termina la última edad de hielo, época glacial, y empieza un proceso del cambio climático que finaliza con el mundo climáticamente igual como hoy. Este proceso concluye allá 8.000 antes de nuestra era, o sea, hace 10.000. La transición del mundo congelado de la última glaciación al mundo igual como es aquel de hoy, esta transición duró 2.000 años. De 12.000 años antes de nuestra era a 10.000 años, de 10.000 años antes de nuestra era a 8.000 años antes de nuestra era, es decir, de hace 12.000 años a hace 10.000 años. O sea, esta transición de la última glaciación al clima actual duró 10 años, empieza 10.000 años antes de Cristo y termina 8.000 años antes de Cristo. Ahora, no obstante, la dinámica del desarrollo cultural ya concreta fue distinta. A partir de este cambio climático se generan muchísimos cambios culturales. Pero estos cambios culturales que se dan en todo el mundo, no es nada más se dan cambios en parejo, en todo el mundo, en Australia, en China, en la India, en América. En todos lados ya hay Homo sapiens habitando y demás, ¿no? Cuando concluye la última glaciación, hace 10.000 años, es decir, 8.000 años antes de nuestra era, Homo sapiens sapiens ya se adueñó de la totalidad del mundo. Ya concluyó el poblamiento del continente americano. Es decir, todos los rincones del planeta ya están controlados por Homo sapiens sapiens. Es decir, en estos tiempos para estos tiempos ya no tiene caso hablar de las especies distintas, porque ya todo el mundo es Homo sapiens sapiens. Claro. Ahora, son cazadores recolectores todavía.
Exacto. Bien. Todavía no hay nada de agricultura. Perfecto. Pero, y aquí empieza la diferenciación en cuanto a esquemas cronológicos que son diferentes para el Próximo Oriente Asiático y para Europa. Allá en el Próximo Oriente Asiático, Próximo Oriente Asiático quiere decir Asia Menor, quiere decir Siria, Jordania, Israel, la región autónoma palestina, Irak e Irán. En estas tierras, de hecho, para estas tierras no se habla del Mesolítico. Allá el Neolítico, allá se está hablando de una, no quiero meter demasiadas nociones de arqueología y de la prehistoria, pero allá se está hablando de algo que lo llaman epipaleolítico. Vaya, el chiste es... ¿Cómo se llama? Epipaleolítico. Ok. El chiste es que cuando se dio el cambio climático, allá en el Próximo Oriente, muy tempranamente empieza el fenómeno de la agricultura. Ya a finales del 9º milenio antes de nuestra era, en el Próximo Oriente empieza a cultivarse las primeras plantas, trigo y cebada, y se empieza a dar el fenómeno de la cría y consecutiva domesticación de algunas especies de animales, como cabra y oveja. ¿En dónde fue? En el Próximo Oriente Asiático. Okay. Repito, en el Próximo Oriente Asiático, el Neolítico empieza a finales del 9º milenio. Por decir algo, finales del 9º milenio, por ejemplo, son 8.200 antes de nuestra era. Esos son finales del 9º milenio. Para estas fechas tenemos evidencias de protoagricultura, es decir, cultivo intencional, muy primitivo, pero al fin, cultivo intencional de las plantas, trigo y cebada, y la cría de animales en una serie de sitios que están allá. Savichenishanidar, Beit Ha, Jericó, Cayonú, en fin, no importa, una serie de sitios. Claro. Bueno, ya los hemos platicado. Ya lo hemos Ahorita platicado. nada más estamos haciendo un recuento. Sí. Luego, en los próximos miles de años, estas culturas neolíticas del Próximo Oriente llegan a su apogeo, y mientras pasa el tiempo, gestan aquella religión de la gran diosa madre, la religión neolítica de la Magna Mater, y cuando estas culturas neolíticas del Próximo Oriente están en su apogeo, la religión de la gran diosa está en su apogeo, se da la migración, un fenómeno de la migración desde el Próximo Oriente hacia Europa. Es decir, el Neolítico en el Próximo Oriente es 2000 años más antiguo que el Neolítico en Europa. Las primeras sociedades, ¿cómo empieza el Neolítico en Europa? Empieza mediante una migración. La gente, por la vía marítima, se traslada, unos grupos de migrantes salen de lo que hoy es Anatolia, Turquía, y por la vía marítima, hay que ver el mapa, por vía marítima llegan a las costas del sur de Grecia. Por vía marítima. Por vía marítima. Por favor, en esa época. Sí. Bueno, nada de extrañar tomando en cuenta que allá por 50.000 años antes de nuestra era fue poblada Australia y Oceanía, cosa que implicó manejo de algún sistema de comunicación por la vía marítima. ¿Sí me explico? Sí, para poblar Australia y las islas de Oceanía, las islas del Pacífico, forzosamente hay que tener balsas, hay que tener barcos, o sea, hay que tener un sistema marítimo de transporte. Ya platicaremos más adelante también. Hablaremos de eso. Pero mientras tanto, estamos en el momento cuando
a finales del 7º milenio antes de nuestra era, por decir algo, allá por 6300, 6100 antes de nuestra era, desde el Próximo Oriente y probablemente desde Anatolia en Turquía, llegan a las costas de sur de Grecia, llegan los colonizadores neolíticos. Ahora, y este es el punto de realmente extrema importancia. Los que llegan a Europa desde Asia trajeron consigo un patrón de cultura absolutamente distinto. Trajeron consigo un régimen de vida desconocido, que es desconocido para las poblaciones autóctonas mesolíticas de Europa. Trajeron consigo el régimen sedentario de la vida en las aldeas fijas. Trajeron consigo un régimen de economía completamente desconocido, que es la agricultura. Trajeron consigo la cría de animales, algo completamente nuevo en Europa. Trajeron consigo algunas especies que en Europa no existían. Y trajeron consigo una religión absoluta y completamente distinta de la que se tenía en este momento allá en Europa. Y esta llegada fue, como lo dijiste hace rato que me gustó, como seres de otro mundo que llegaban a Europa cuando aquellos todavía eran entonces recolectores y cazadores de especies pequeñas. Cuando terminó el Paleolítico, a causa del cambio climático, y en Europa se da el periodo llamado Mesolítico, que es bastante breve, la vida durante este periodo se simplificó. O sea, es importante tener cierta claridad en el sentido de que todo el insólito y grandioso arte del Paleolítico desaparece durante el Mesolítico. La gran religión del Paleolítico desaparece, es decir, todo lo que es el gran arte de las cuevas pintadas, el arte rupestre, la exquisita plástica figural con las Venus paleolíticas, todo eso desaparece. El régimen de la vida durante el Mesolítico se hace mucho más, ¿cómo decirlo? Resulta ser mucho más fácil vivir. En el Paleolítico tenemos que tener bien claro que el clima es muy riguroso, hace frío y todo eso. Luego el clima cambia, la vida se vuelve mucho más fácil durante el Mesolítico. Abundan hierbas por doquier. Pero no, la Coca-Cola. Sí, no importa. Abundan pequeñas especies que se cazan y se recolectan, es decir, las condiciones de la vida durante el Mesolítico resultaron ser muchísimo más fáciles, benignos para vivir. Esta situación... ¿Esto fue por el cambio del ambiente? Sí, exacto, del cambio del clima. El cambio del clima, las temperaturas aumentaron, el clima se volvió mucho más húmedo, crecieron los bosques, por lo tanto animales, ahora en el ambiente hay muchísimos más recursos alimenticios. Es decir, los mesolíticos tenían un régimen de vida mucho más fácil que los paleolíticos, porque la comida abunda por doquier, o cosechando hierbas comestibles, o recolectando fruta o hierbas o animales pequeños o cazando animales pequeños. Durante el Mesolítico la vida se hace mucho más fácil y por lo tanto el reto de sobrevivencia es mucho menor. Por lo tanto, es una cosa interesante, hay una baja muy notable de lo que es creatividad artística. Hay muy poco
arte mesolítico en comparación con el paleolítico. Mesolítico con su régimen de vida fácil, con una tremenda abundancia de recursos alimenticios, grupos humanos pequeños y la naturaleza que ofrecía todo gratis. En esta situación, como que se dio un bajón de creatividad artística y además tenemos muy pocas muestras, evidencias de la religión, del pensamiento religioso. Esto en Europa. En Europa, de estas poblaciones mesolíticas. Y para este mundo mesolítico de abundancia de recursos alimenticios, de una vida... Perdón, no importa, como una vida... Una vida tranquila y segura, nómada, a este mundo de las poblaciones mesolíticas europeas llega gente de otro planeta, entre comillas, y trae consigo cosas de otro planeta. O sea, llega la gente extraña que trajo consigo maneras de conducirse completamente extrañas, formas del pensamiento religioso completamente extrañas, hasta que formas de vivir completamente extrañas. En lugar de moverse, en lugar de ser nómadas, viven en aldeas estables. Es la gente que trajo otra cultura, otro idioma, otra religión, todo, o sea, como que del otro mundo llegaron. Hasta animales desconocidos. Hasta animales desconocidos. Y empieza un proceso de la neolitización, o sea, expansión de la cultura neolítica desde sur de Grecia hasta norte de Europa. Este proceso de la expansión de la cultura neolítica, que quiere decir expansión de grupos humanos, expansión de una economía basada en la agricultura y en cría, y lo que nos interesa más, la expansión de la religión neolítica, porque la expansión del neolítico es la expansión de la religión neolítica. Este proceso duró en Europa más de 4.000 años. Recuerdo que es a finales del séptimo milenio, allá por 6.200, cuando al sur de Grecia llegaron. Y esta epopeya de neolitización va a durar en Europa hasta el tercer milenio. Todavía en el tercer milenio, antes de nuestra era, en el norte de Europa hay grupos no neolíticos que no cultivan la tierra y que no son sedentarios. O sea, esta expansión desde el sur de Europa hasta el norte de Europa, que empieza a finales del séptimo, se prolonga hasta el tercer milenio antes de nuestra era, y esta expansión para nosotros tiene pues un enfoque interesante, el enfoque de expansión de una nueva religión, porque es el momento cuando poco a poco el pensar religioso propio para las culturas mesolíticas autóctonas originales de Europa se va perdiendo y se yuxtapone el nuevo pensar religioso propio para las culturas neolíticas. Para entender cómo se dio este proceso de expansión religiosa, hay que saber cómo se dio el proceso de la expansión territorial de esta cultura neolítica. O sea, hay que aclarar varios asuntos. Entre ellos, no sé si nos volamos el corte o vamos a un corto rápido. Volamos el corte, aprovechando que no está el doctor y tenemos un poco más tiempo. Exacto, porque mira, aquí me nace, ahí voy yo con mis preguntas, chicos, pero hay algo interesante aquí. Tú mencionas que la naturaleza daba todo lo tenían a la mano y demás, pero estás hablando de Europa. Y entonces hubo un baje muy importante en la creatividad artística, por tanto tal vez religiosa y todo lo demás. Y aquí se entiende cómo se relaciona el medio ambiente y muchas cosas para entender la religión. Sin embargo, vemos que hay un avance considerable en el próximo Oriente Asiático, porque de ahí salen con unos avances tremendos, hablando de su época, ¿no? Sí. Entonces,
¿Allá qué? ¿Allá no les daba la naturaleza? Sí. Mira, te confieso, Martín, que me encanta tu pregunta. Y es una pregunta que llega al meollo más profundo de la antropología. Y temo que si intento contestarlo bien, nos desviamos, pero de una manera extrema. Tu pregunta se refiere a una cuestión que es el desafío más importante de la ciencia antropológica. ¿Por qué en ciertos lugares se da el desarrollo cultural y en otros no? Es decir, ¿cuál es la causa de que las culturas cambian, avanzan, progresan? ¿Y cuál es la causa que las culturas desaparecen, declinan? Cuando Jericó está en el momento de su apogeo, estoy hablando del 8º milenio antes de nuestra era, cuando Jericó tiene un enorme sistema defensivo con murallas, con fosas, con torres defensivas, y tiene una densidad de población, es como mínimo 3.000 habitantes. En estos mismos tiempos, en Europa, los grupos humanos, todos son pequeños, nómadas y recolectores. Jericó es una protociudad con 3.000 habitantes, con un enorme sistema defensivo, y en Europa los grupos humanos tienen de 20 a 50 personas, son nómadas, se mueven y viven de lo que recolectan, pescan y de vez en cuando cazan. Se puede decir que en este momento, en el 8º y 7º milenio antes de nuestra era, la vanguardia del desarrollo de la cultura está en el Próximo Oriente, y Europa está muy atrás, muy primitiva. Y esto es verdad. La gran pregunta es, ¿por qué es así? ¿Por qué en ciertos lugares, en cierto momento, se da el auge, gran acelere del avance cultural, y en otras partes no? Y porque luego aquellas partes que era el gran avance pierden este estatus. Porque, mira, para quedarnos con el Próximo Oriente, en el 9º y el 8º milenio antes de nuestra era, en el Próximo Oriente, el lugar a donde pasan las cosas es lo que hoy es Jordania, Siria, Israel, Palestina. O sea, todo eso se conoce bajo el nombre del Levante. La punta de lanza, es decir, la vanguardia del desarrollo, está en el Levante. En el 9º, 8º milenio, los lugares a donde pasan cosas más importantes están en el Levante, o sea, Siria, Jordania, Palestina, Israel. Luego, esta parte pierde su papel del liderazgo del desarrollo cultural, y es Anatolia, en Turquía, la parte del mundo prehistórico que se convierte en nuevo lugar del fuerte desarrollo. Por unas razones que realmente no conocemos bien, el Levante pierde la importancia y el nuevo centro del desarrollo se localiza en Anatolia. Y es Çatalhöyük y es Hasilar. Ah, lo que veíamos. En Jericó, primera protociudad, en Çatalhöyük, algo que ya es casi la ciudad, pero ni en el Levante, ni en Anatolia se va a dar el fenómeno de civilizaciones complejas con grandes, verdaderas ciudades. Es decir, después de un tiempo, Anatolia pierde su papel como el centro del desarrollo, y ahora el núcleo central del desarrollo se traslada a sur de Mesopotamia.
a donde se va a gestar la primera cultura histórica, la primera gran civilización, Sumer, la antigua Sumeria. Al principio, Palestina, Siria, luego Anatolia y luego sur de Mesopotamia. La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué en cierto momento lo más importante se da en un lugar y en otro momento lo más importante en otro lugar? Esto quiero que sepas, Martín, es la cuestión más importante para todas las ciencias sociales. Para comprender las razones de por qué se da y por qué no se da el fenómeno de la alta cultura en ciertos momentos. Por lo tanto, es difícil que yo conteste esta pregunta porque la respuesta, en primer lugar... Digamos que está en investigación aún. Bueno, hay hipótesis serias, probadas, pero para que yo te conteste esta pregunta, tengo que introducir un montón de variables. ¿Qué te parece si lo hacemos en otro programa? Sí. Pero que quede pendiente. Sí, podemos hablar de eso, es un tema sumamente interesante. Y claro que se relaciona con la religión, porque cada gran desarrollo cultural conlleva consigo una evolución del pensamiento religioso, sí, obviamente. Claro. Pues entonces vamos a dejarlo para otro programa, porque sí, sería interesante que terminemos lo que tomaste en el inicio. Yo en este momento, propongo regresar a Europa. Okay, o sea, puesto que hoy quise hablar de Europa, pues no acepto desviarme demasiado. Claro, adelante. Pero si digo algo que tú consideras que se tiene que aclarar, me lo dices. Perfecto, claro, pero sí vamos a Europa. Entonces tenemos en Europa una situación realmente extraña. ¿Por qué extraña? Porque llegan unos extraños. O sea, son extraños, hablan un idioma extraño. Llegan en barcos, cosas extrañas. Trajeron consigo unos animales extraños. Viven de manera extraña y tienen cultos extraños. Y empieza un proceso, como dije, sumamente interesante e importante. Qué choque de culturas, qué bárbaro. Bueno, lo chistoso es que al principio no hay choque. Ajá. Al principio... Parecería esto, todos los amigos del auditorio deben estar imaginando una especie de conquista como la de los españoles, matando gente y demás. No fue así. Perfecto, sí, increíble. Sí, lo que pasa, hay que tener en cuenta que la densidad de población de los humanos hoy... no se compara con la de la... Pero absolutamente. Tenemos que saber que estas grandes cantidades de poblaciones que son propias para las ciudades de hoy es un fenómeno sumamente reciente. Es decir, había incomparablemente menos humanos en aquellas épocas. Es decir, había abundancia de tierras por doquier. Eso es algo muy importante. Pero hay otros factores. Cuando llegan los extraños, o sea, los neolíticos de Asia, buscan tierras a donde pueden ellos cultivar las plantas. Buscan zonas que no sean boscosas. De hecho, deforestan para tener campos propios para cultivar trigo y cebada. Mientras que las poblaciones autóctonas, los grupos mesolíticos antiguos de Europa, buscan zonas boscosas. Vaya, no buscan. Quiero que sepan que es el momento cuando todo el continente europeo es un enorme bosque. Me encanta el momento, quiero que sepan para todos los ecologistas, yo pienso que una de las razones poderosas de que me hace amar tanto el pasado, la prehistoria, es mi nostalgia por un mundo ecológicamente virgen. El mundo del Paleolítico superior fue un mundo difícil, riguroso, frío, poco agradable. Pero el mundo del Mesolítico en Europa es el auge de la naturaleza frondosa. Europa es
un bosque. Híjole. Enorme. Desde la península ibérica hasta las montañas de Ural es un solo bosque, porque cuando el casquete glaciar se retiró, aumentaron las temperaturas, la parte norte de Europa quedó librada del casquete glaciar, se dio un auge del clima súper propicio para los bosques. Cuando llegan los neolíticos, desde el Próximo Oriente Asiático, llegan a un mundo completamente boscoso. Y a este mundo boscoso, a ellos no les interesa mucho, porque ellos deben cultivar las tierras, empiezan a deforestar para crear campos de cultivo. Mientras tanto, las poblaciones autóctonas siguen en sus bosques, porque ellos recolectan sus recursos alimenticios en el contexto boscoso. De tal manera que al principio ni hay contactos. A lo mejor se ven de lejos, pero ni hablan, porque ¿cómo hablar pueden si hablan idiomas absolutamente distintos? No se entienden. Además son tan distintos, se visten de manera tan completamente diferente. Es así como de veras, como si hubiera llegado una expedición extraterrestre. Sí, Completamente distinta. Es un momento de veras interesante, ¿eh? O sea, llega a tu lugar un grupo de entes que es completamente diferente que tú. Naves extraterrestres con bestias extraterrestres, Sí. ¿no? Con creencias Exacto. extraterrestres, con unas cosas raras. ¿Quién sabe qué le hacen a la Tierra que brotan Sí. los comestibles? Quitan los árboles. O sea, Exacto. los autóctonos de Europa, los mesolíticos de Europa, no entendían a estos locos por qué tumban los árboles. Si los árboles es la vida y estos locos llegan y tumban los árboles. No entendían. Los autóctonos europeos, los mesolíticos, no entendían qué es lo que hace esta gente extraña que acaba de llegar, tan locos, están quitando lo que nos da la vida, o sea, el árbol, el Sí, bosque. cierto. Bien, entonces al principio no había contacto. Incluso no tenían que evitarse, simplemente había tanta extensión de tierras, los grupos humanos tan poco numerosos que no había contactos. Entonces llegaron los extranjeros, los neolíticos del Próximo Oriente, llegaron, tumbaron los árboles, construyeron sus casas, ahí se quedaron allá a vivir, comieron, durmieron, descansaron e hicieron el amor. Y luego otra vez comieron, descansaron y otra vez hicieron el amor. Y empezaron a crecer en cantidad. Y cuando ya les había mucho más que en la generación anterior, avanzaron un poco hacia el norte. Y luego la misma historia, y avanzaron otra vez un poco al norte. Se da la expansión del pueblo, no es una expansión de ideas, pero es la expansión de la población. Todavía son extraños, todavía son extranjeros, mantienen su propia religión, su propia forma de vestirse, su propia forma de tatuajes, de pintarse, y los lugareños se pintan de otra manera, se visten de otra manera, hablan de otra manera, Viven de otra manera y otra religión tienen. Bien, pero poco a poco, mientras los neolíticos van avanzando cada vez más y más al norte, al principio los lugareños se replegan, se retiran. Hay evidencias arqueológicas de eso, que se van retirando. No hay problema, hay tanta tierra disponible, Claro. que no hay ningún problema. Pues puesto que estos locos que llegaron, quién sabe qué están haciendo, no tiene nada que ver con nosotros, mejor nos vayamos a otro lugar. Entonces, mientras sigue el proceso de esta expansión de los recién llegados, finalmente sí se empieza a dar el contacto. Ojo, el contacto no bélico. Sabemos
hay evidencias de eso, innegables, irrefutables, de que la expansión no fue bélica, violenta, militar. Los grupos de los recién llegados, que cada vez son menos recién. Claro, pues ya para 4.000 años. Sí, hay que tener en cuenta que no hablamos de una historia que duró un año. Exacto. Estamos hablando de una historia que duró muchos siglos, muchos milenios. Es decir, después de la segunda, tercera, quinta, octava generación, los nuevos ya no son nuevos. Claro que no. Sino son ya los de allá. Claro. Pero tienen cultura distinta, cultivan la tierra. De tal manera que cuando pasa un tiempo y la expansión neolítica avanza hacia el norte, las poblaciones nuevas, ya no tan nuevas, y las antiguas mesolíticas empiezan a interactuar. Y los autóctonos se dan cuenta que este régimen medio raro de la vida de los que en antaño eran recién llegados tiene ventajas. Y se empieza a dar el proceso de mestizaje cultural. La cultura y la forma de la vida y por lo tanto la religión de los pueblos autóctonos mesolíticos de Europa, estos pueblos empiezan a ir recibiendo de manera espontánea, no violenta, cada vez y más elementos propios de la cultura neolítica de los que una vez han llegado. De tal manera que a la larga estos intercambios se convierten en contactos biológicos cada vez más frecuentes y se da el proceso de mestizaje biológico. Ahora ya se cruzan, biológicamente se cruzan, las culturas mutuamente se penetran y todo eso termina en que todo el continente europeo, pero esto duró hasta tercer milenio antes de nuestra era, ya se convierte en el continente en el cual todas las poblaciones son agrícolas. Entonces es el proceso de homogenización. Exactamente. El proceso de homogeneización a través de sincretismo. Sincretismo quiere decir la mezcla de dos culturas y por lo tanto la hibridación, el mestizaje biológico, el mestizaje de las creencias religiosas. Al fin y al cabo, llega el momento que los que una vez eran extraños y raros y extranjeros, estos ya no existen. Claro. Ahora ya hay una mezcla nueva de los que una vez han llegado y de aquellos que allá siempre estaban. Y esta es la población del Neolítico tardío en Europa. ¿Tardó todo esto 4.000 años? 4.000 años. Y aquí viene 2.000 años más de lo que llevamos de Cristo para acá. Exacto, no, bárbaro, entonces no llevamos nada. Repito un dato. Si pensamos en el 1900 completo, que fue una cantidad de avances tremendos, no llevamos nada. Repito un dato que es muy importante. El 99% de todo el tiempo pasado es la prehistoria. Ya lo dije varias veces. Sí, pero es muy importante que lo digas. Sí, tan solo el 1% es la historia, o sea, desde Sumer hasta la actualidad. Bien, para terminar esta visión general, una especie de introducción para que hablemos más a fondo de la religión, quiero decir que cuando ya todo el continente europeo es neolitizado, o sea, neolítico, agrario, agrícola y todo eso, se empiezan a gestar problemas que a la larga van a acabar por completo con la religión neolítica y van a crear una vida religiosa completamente distinta. O sea, estos neolíticos ya en el proceso de homogenización, con todo y el mestizaje de ideas, se da todavía la Magna Mater. Todavía estamos al tiempo cuando el culto femenino es muy importante, pero no quiero adelantar, porque será el tema de otra clase. Perfecto. Pero quiero terminar esto, lo que dije, de que el Neolítico tardío
se gestan procesos como la militarización de la vida, la aparición de los poblados cada vez más fortificados, las evidencias de masacres en el material arqueológico, o sea, el aumento de belicosidad, el aumento de la violencia y agresividad en las relaciones sociales. Todo eso se relaciona con el Neolítico tardío, y en Neolítico tardío empieza a se da el fenómeno del desarrollo de la metalurgia. Eso conlleva, junto con otros factores, conlleva a la aparición de una religión que será solar, completamente masculina, y va a eliminar casi por completo aquel pensamiento religioso de la gran diosa madre. De hecho, va a gestar un total cambio de roles de género. A partir de este momento hasta hoy, el Día Internacional de Mujer, hasta ayer fue el día, porque ya hoy es el 9, quiero decir que desde finales del Neolítico se da la situación que la importancia de sexo se invierte. En el Neolítico temprano y medio, el sexo dominante socialmente fue el femenino, igual como la religión era netamente femenina. A finales del Neolítico la cosa empieza a cambiar, y las culturas complejas que van a salir de este cambio, con las religiones solares, con castas sacerdotales completamente fijas, ya son plena y netamente masculinas, la situación que persiste hasta hoy en día. Algo mencionaste una vez en un programa sobre la religión masculina representada con el sol. Algo mencionaste de unas serpientes, sol y serpientes. Sí, hablaba de la isla de Creta. De la cultura minoica de la isla de Creta, que lo veremos, el tema más a fondo. Quiero dejar bien claro que hoy no hablé de la religión neolítica en Europa, sino del contexto histórico-cultural, y en base de este contexto ya conocido para nosotros, el próximo programa o dos hablaremos de lo que se dio en términos religiosos. Ahorita, si alguna persona tiene alguna pregunta,